Imagina despertar en un castillo medieval o en una choza de campesinos. El gallo canta, el sol apenas se asoma. ¿Y qué hay para desayunar? La respuesta te puede sorprender. Muchas veces nada. En la Edad Media, desayunar era casi un acto sospechoso. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que dominaba no solo la fe, sino también las costumbres diarias, consideraba que comer a primera hora era un signo de debilidad espiritual. El pensamiento era simple. Si necesitabas pan o sopa apenas abrías los ojos, significaba que tu cuerpo mandaba más que tu alma. Y eso se relacionaba directamente con uno de los pecados capitales más temidos, la gula. Por eso muchos monasterios tenían reglas estrictas. Estaba prohibido comer antes de la misa del mediodía. Los monjes debían demostrar disciplina, soportar el hambre y dedicar la primera parte del día a rezar y trabajar. En algunos conventos, si alguien se levantaba de madrugada para rezar, se le permitía tomar un poco de pan o vino, pero en secreto, porque oficialmente no era desayuno, sino romper el ayuno para poder seguir orando. En el siglo VI, San Benito, uno de los padres del monacato, estableció que solo los enfermos podían desayunar temprano, porque la necesidad del cuerpo en ese caso era justificada. El resto debía esperar, aunque estuviera trabajando en el campo o en la huerta. Y acá viene lo loco. Se lo llamaba simplemente jentaculum, del latín romper el ayuno, pero era visto como un hábito vulgar, propio de campesinos y trabajadores manuales, no de gente respetable. Pero claro, no todos podían ayunar hasta el mediodía. El campesino medieval se levantaba antes del amanecer, ordeñaba vacas, alimentaba a los animales, araba campos, caminaba kilómetros. Todo eso con el estómago vacío era imposible. Por eso su desayuno era pobre, sí, pero vital. Un trozo de pan duro, mojado en cerveza aguada o en leche, para ablandarlo y poder masticarlo. A veces, si tenía suerte, lo acompañaba con un pedazo de queso o una cebolla cruda. Y ojo al detalle, la cerveza medieval no era como la que conocemos hoy. Era baja en alcohol y más espesa, casi como un pan líquido. Se la llamaba small beer y era más segura que el agua, que solía estar contaminada. A este gesto no se le decía desayunar, sino simplemente romper el ayuno. La idea era literal: comer lo mínimo indispensable para no caerse al suelo de hambre. El pan del campesino no era blanco ni esponjoso como el que conocemos, sino oscuro, denso y lleno de granos sin refinar. Muchas veces estaba tan duro que había que remojarlo, o directamente se usaba como plato, el famoso trencher, una especie de pan viejo en el que se apoyaba la comida. La diferencia con los nobles era brutal. Mientras el campesino mojaba pan en cerveza barata, el señor feudal podía desayunar pan blanco, considerado un lujo, con miel y carnes frías. El pan, de hecho, era un símbolo social. Cuanto más blanco, más rico eras. Y para engañar al hambre, algunos campesinos inventaban trucos. Masticaban hierbas o raíces hasta el almuerzo. Diluían leche con agua para que rindiera más. Guardaban la mejor parte del pan para los niños, y los adultos se quedaban con lo que sobraba. Mientras el campesino arrancaba el día con pan duro y cerveza aguada, en los castillos la historia era otra. La nobleza medieval sí se daba permisos. Un caballero podía comenzar la mañana con pan fresco, untado en miel, embutidos, quesos curados, fruta seca y hasta vino caliente con especias. Aunque oficialmente la Iglesia seguía desaconsejando desayunar, los nobles encontraban la forma de justificarlo. Lo llamaban refresco matinal o simplemente algo ligero, pero en realidad era un banquete disfrazado de desayuno. Los nobles tomaban vino especiado, conocido como hipocras. Era vino endulzado con azúcar o miel y aromatizado con canela, clavo o nuez moscada. Las especias eran carísimas, un lujo reservado a la élite, así que beberlo a primera hora era casi una demostración de poder. Otra costumbre aristocrática era acompañar con carnes frías o incluso aves pequeñas asadas. Sí, había quienes desayunaban codornices o faisanes. Para un campesino eso no solo era impensado, era ofensivo. El pan también marcaba diferencias. Mientras el pueblo comía pan oscuro y denso, en los castillos se consumía pan blanco refinado, elaborado con harina más cara y tamizada. Comer pan blanco al amanecer era casi una forma de decir: soy noble y puedo permitirme romper reglas. Y ojo, no era común que los nobles comieran huevos en el desayuno, porque eran vistos como comida de campesinos. El huevo hervido era barato y abundante, así que no lucía en una mesa de élite. Lo que sí se veía eran tartas dulces, cremas de leche y hasta almendras confitadas. El mensaje era clarísimo. El campesino debía aguantar hambre hasta el mediodía. El noble, en cambio, podía romper la norma y darse un festín.
En una sociedad tan jerárquica, hasta el desayuno era un recordatorio de quién mandaba y quién obedecía. Con el paso de los siglos, las normas religiosas se fueron aflojando. En el siglo XV, la vida urbana estaba en pleno crecimiento. Artesanos, comerciantes y viajeros no podían darse el lujo de esperar hasta el mediodía para comer. Así que poco a poco, el desayuno se volvió más aceptado. Ya no era visto únicamente como un pecado de glotonería, sino como una necesidad práctica. Los sermones comenzaron a ser menos estrictos y en algunos monasterios incluso se flexibilizó la regla. Los monjes podían tomar algo ligero antes de la misa, siempre y cuando no fuera un festín. ¿Y qué se desayunaba entonces? Los trabajadores urbanos empezaban el día con sopas calientes hechas de restos de la cena anterior. El pan seguía siendo el alimento central, acompañado de queso, manteca o algo de fruta seca. Para beber, lo más común era cerveza ligera o vino aguado. En muchas tabernas medievales se servía cerveza desde la mañana, no como diversión, sino como desayuno. Había incluso una versión light, llamada Small Ale, pensada especialmente para mujeres, niños y ancianos. El cambio cultural también vino por los viajes. Comerciantes y marineros necesitaban energías, así que el desayuno se convirtió en una comida estratégica para poder trabajar largas horas. Pero ojo, olvídate de medialunas, café con leche o té con galletitas. Nada de eso existía todavía en Europa. El café llegaría recién en el siglo XVII desde el mundo árabe. El té, también en el XVII, traído de China por comerciantes holandeses e ingleses. Y el cacao, introducido tras la conquista de América, se convirtió en bebida de élite antes de popularizarse. Así que en la Edad Media tardía y principios del Renacimiento, el desayuno europeo era todavía pesado, salado y práctico, muy distinto al que imaginamos hoy. En el Japón medieval, el desayuno ya era un ritual establecido. Arroz, sopa de miso y pescado, un menú balanceado que se sigue manteniendo hasta hoy. En el mundo islámico, era común arrancar con pan plano, dátiles y leche, mucho más nutritivo y organizado que en Europa. En otras palabras, Occidente estaba empezando a legalizar el desayuno, pero aún estaba lejos de lo que hoy entendemos como la comida más importante del día. Hoy repetimos que el desayuno es la comida más importante del día, pero en la Edad Media era la más polémica. Durante siglos desayunar se veía como un acto de debilidad, casi de pecado. Era para los niños, los ancianos o los enfermos. Los monjes lo evitaban para fortalecer el espíritu, y muchos nobles lo ocultaban porque se consideraba poco elegante admitir que tenías hambre tan temprano. Recién con el Renacimiento, cuando la vida urbana empezó a exigir más energía y ritmo, el desayuno se fue legitimando. En algunos registros de médicos medievales se decía que comer demasiado temprano podía abrir el apetito desmedido del día y volver a la gente más glotona. En otras palabras, el desayuno era visto como la puerta a la gula, y sin embargo aquí estamos, medio milenio después, incapaces de arrancar sin un mate, un café o algo dulce. Quizás la gran ironía histórica es que lo que ayer fue considerado debilidad, hoy lo llamamos energía. ¿Vos podrías haber vivido en la Edad Media sin desayunar?